Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, Cultura Científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muy contento de estar grabando de nuevo el Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy para conversar de ciencia? En esta ocasión nos acompaña Marcio Meléndez, el doctor Marcio Meléndez. Él trabaja en el Instituto Científico del Telescopio Espacial en Baltimore, en el proyecto del telescopio James Webb. Él es físico especializado en astronomía. Hizo su licenciatura en física en la Universidad Simón Bolívar, una maestría tanto en el IBI, el Instituto Venezolano de Investigación Científica, como después en Estados Unidos en la Universidad Católica de América, donde también hizo su PhD en física, en particular en astronomía. Y estamos muy contentos de recibirlo. Hola, ¿qué tal, Marcio? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Hola, Jesús. Muchas gracias por tenerme aquí en el podcast. Me encanta hablar de ciencia, especialmente en español, y espero que podamos hablar sobre el James Webb, que es un tema que realmente me apasiona, en general la astronomía también. Sí, definitivamente, que es uno de esos grandes proyectos que hay muchas expectativas al respecto de él, un nuevo telescopio espacial. Y ya nos gustaría comenzar la charla contigo, si te parece bien, al respecto de este gran proyecto, de este telescopio James Webb. Y quisiéramos preguntarte, antes que nada, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de telescopio es? Sí, el James Webb es un telescopio espacial, primero. Tiene una gran diferencia. Todos conocemos el telescopio espacial Hubble, que ha generado imágenes maravillosas en los últimos 20 años. El telescopio espacial Hubble orbita alrededor de la Tierra en una órbita relativamente cerca donde los astronautas pueden ir a hacerle misiones de servicio. El James Webb, porque es un telescopio en el infrarrojo, tiene que estar muy lejos de la Tierra para que no sea contaminado por el calor de la Tierra. Y entonces lo ponemos en lo que se llama un punto lagrangiano 2, que queda a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Es un punto bastante frío. Y es un telescopio en el infrarrojo. Entonces es un complemento al telescopio James Webb, al Hubble, que es en el óptico, y tiene parte al infrarrojo, pero el telescopio James Webb en el infrarrojo, desde 0.5 micrones hasta 25 micrones. Lo interesante de este telescopio es que es el primer telescopio que tiene óptica adaptativa, es decir, los segmentos del espejo principal se pueden mover independientemente, están segmentados, es decir, el telescopio, el espejo principal está compuesto por 18 espejos de aproximadamente 1,5 metros, más o menos. Entonces, es muy interesante, y la razón por la cual esto es así es porque los telescopios, mientras más grandes son, mejor. Pero para enviar un telescopio al espacio estamos limitados por cuánto podemos poner dentro de un cohete. Claro. Entonces estamos limitados al espacio dentro del cohete. Entonces el telescopio James Webb va a estar de una forma como un origami cerrado, y cuando llegue al punto L2 va a estar en ese proceso, va a estar abriéndose, todos los espejos se van a abrir. Entonces los telescopios segmentados es la forma más de enviar algo que puede ser de un tamaño relativamente grande, pero que lo podemos doblar como un origami cuando lo estemos enviando al espacio. Y Marcio, una pregunta, fíjate que nos mencionas lo interesante precisamente de la óptica adaptativa del telescopio James Webb. Y quería hacerte dos preguntas con respecto a eso, una pregunta histórica y una pregunta científica. La pregunta científica es que mencionabas que el telescopio James Webb es un telescopio que se enfoca en las observaciones en la parte infrarroja del espectro de la luz. Y quería preguntarte allí qué observaciones interesantes pueden venir de observar en esta parte del espectro. Y la pregunta histórica era que una de las cosas que me llama la atención cuando mencionas la óptica adaptativa, que ustedes pueden, como mencionabas, el espejo está doblado como una especie de origami, y que eventualmente lo desplegarán y podrán adaptar cómo estén arreglados los espejos. Quería preguntarte si eso tiene algo de relación con la historia
conocida por aquellos que siguieron que seguían la astronomía en aquel entonces, que cuando fue lanzado el telescopio espacial Hubble, se encontró que había un ligero desperfecto en uno de sus espejos que requirió que luego el transbordador espacial Endeavour fuese a básicamente, como se reportó en la prensa, a colocarle un lente de contacto al telescopio Hubble para corregir estos efectos de óptica de fabricación. Entonces, si puedes contarnos un poquitico acerca de esas dos cosas. Primero, sobre las ventajas de la observación en el infrarrojo, qué información, qué cosas podemos aprender de la observación de la astronomía en esta parte del espectro. Y por otro lado, que nos expliques un poquito acerca de por qué esa óptica adaptativa puede ser muy útil, y tal vez si nos puedas comentar acerca precisamente de ese legado histórico de la aberración esférica del espejo del telescopio espacial Hubble. Sí, muy interesante. Bueno, con esas dos preguntas se nos iría todo el podcast, pero sí, vamos a ver. La primera, ¿por qué la ciencia en el infrarrojo? Bueno, primero, casi todo lo que conocemos emite calor. El infrarrojo es calor, nosotros, todo emite calor. El polvo interestelar domina la emisión en el infrarrojo, y todo el universo está lleno de polvo, y el polvo tiene implicaciones muy importantes porque modifica cómo nosotros observamos el universo, cómo interactúa con la radiación que tenemos. Eso por una parte. Y eso, digamos, es lo que viene dado a la parte local donde nosotros observamos el calor del universo. Sin embargo, está una de las misiones científicas del James Webb, que es observar las primeras galaxias que se formaron, así como las primeras estrellas. Y lo que pasa es que las primeras galaxias, las primeras estrellas, o en general las galaxias, las estrellas, emiten la mayoría de su luz en el ultravioleta. Ahí es donde la mayoría de las estrellas emiten su emisión, su radiación. Entonces, si nosotros estamos observando algo que está al principio del universo, que sucedió cuando el universo apenas tendría cientos de miles o millones de años, existe lo que es el corrimiento hacia el rojo. Entonces, mucha de esa luz en el ultravioleta, nosotros aquí en la Tierra la vamos a observar en el infrarrojo. Entonces, por eso es que tiene una utilidad donde en el infrarrojo nos permite ver el calor del universo, el polvo interestelar, el calor de los planetas, de las atmósferas, las moléculas. Las moléculas tienen el mismo tamaño de lo que nosotros podemos observar en el infrarrojo. El infrarrojo también pasa a través del polvo interestelar. Nosotros podemos ver el polvo, pero a la vez nos da una visión clara, sin el oscuramiento que le da el polvo, por ejemplo, a las longitudes en el óptico, en el ultravioleta. Pero fuera del universo local también nos permite estudiar esa emisión del ultravioleta. Ahora, pues durante 13.5, 13.4 mil millones de años, ahorita nosotros la observamos en el infrarrojo. Entonces, necesitamos algo con mucha sensibilidad para poder observar ese universo naciente, y lo estamos observando en el infrarrojo, sabiendo que la radiación que observamos en el infrarrojo es realmente la radiación en el ultravioleta que se emitió hace 13 mil millones de años. Pero también lo utilizamos para observar el polvo en nuestro universo local y entender cómo el polvo modifica y afecta la formación de las estrellas, de las galaxias, etc. El polvo interestelar es muy interesante para problemas cosmológicos, donde tienes que entender la extensión del universo, porque el polvo afecta todo lo que nosotros observamos. Entonces, esa es la principal razón. También tiene un punto de vista práctico donde el infrarrojo es un complemento para las capacidades ópticas del Hubble. Y estamos esperando que cuando el James Webb esté en operaciones dentro de un año y medio más o menos, coincida con la operación todavía del telescopio espacial Hubble. Entonces, una forma se van a complementar. Vamos a poder tener observaciones en el óptico y complementar eso con las observaciones que tenemos en el infrarrojo con el James Webb. Claro, también cabe acotar que el Hubble tiene una cámara en el infrarrojo, pero la sensibilidad, acuérdate que el telescopio espacial Hubble, el espejo es mucho más pequeño, son aproximadamente 2 metros. Estamos hablando del James Webb, va a ser de 6.5 metros. Entonces la capacidad, la sensibilidad es un factor de 10 a la 2, de 100 veces más sensible
que el Hubble, así que va a ser un complemento bien interesante cuando esté en operaciones en 1 año y medio aproximadamente. Ahora, la segunda parte sobre la parte histórica del Hubble, es cierto, sí, y en función de eso que se aprendió, dado a esa óptica adaptativa y correctiva que se le tuvo que hacer al Hubble, es algo que se aprendió y se asimiló y se implementó para el James Webb, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Resulta que realmente cuando estaban haciendo espejo para el telescopio espacial Hubble, es un espejo sumamente preciso, pero resulta que hubo un problema de calibración en la misma máquina que está produciendo o generando la curvatura perfecta del Hubble. Esa cámara tenía un designio en eje óptico para la formación del espejo como tal. Y entonces eso fue lo que hizo que el espejo era extremadamente perfecto, pero en función de una calibración que era imperfecta. Entonces, debido a eso, cuando se lanza al espacio, las imágenes están desfocadas porque esta condición de una aberración esférica que lo que hace es crear estas imágenes desenfocadas. Ahora, las imágenes simplemente, cuando uno ve una imagen, uno realmente lo que está viendo es la intensidad de la imagen, pero esa imagen realmente adentro tiene lo que es la fase. Y esa fase lo que te dice es cómo cada rayo, cada fotón que está formando esa imagen, cuál es el camino que siguió ese fotón. Entonces lo que se hizo para corregir, porque una cosa es que tú tengas un problema donde el espejo era un espejo perfecto, pero que fue creado con una máquina que tenía una aberración intrínseca. La pregunta es, ¿cuál es el factor de esa aberración y cómo podemos corregirla? Para entender el factor de la aberración se hizo lo que se trató de recuperar la fase de la onda, es decir, la fase de la longitud de onda o la fase de la observación de las imágenes que estamos observando. En inglés eso se llama phase retrieval, que es recuperar la fase. Es decir, recuperar todos esos caminos distintos de todos los fotones de luz, de todos los rayos de luz que pasan, recuperar esos caminos. Una vez que en el Hubble se lograron recuperar esos caminos, ya tú tienes una idea de cuánta es la aberración que el espejo tiene. Y entonces, cuando fue la misión del shuttle, del transbordador espacial, a arreglar, ellos entonces ya sabían cuál es el factor para corregir eso. En el telescopio James Webb lo que tenemos es que todos esos espejos se pueden mover, los 18 espejos que forman el espejo primario. También tenemos un espejo secundario que ayuda a corregir esta aberración por la esférica, que es lo que ayuda también a crear un foco o defoco en las imágenes. Entonces, como esos espejos se pueden mover, lo que nosotros es cada vez que obtenemos una imagen, nosotros tenemos la magnitud de la imagen, que es lo que observamos, pero también podemos recuperar la fase de esa imagen a través de estos recuperación de fase que se implementaron para el Hubble. Con esos algoritmos nosotros podemos recuperar la fase y mover los espejos de tal manera que tengamos entonces un frente de onda perfecto o muy cercano a lo que nosotros requerimos para hacer la ciencia, y por eso es que siempre lo podemos adaptar. No es un proceso adaptativo rápido como el que pasa con los telescopios en la Tierra, que tiene que pasar miles de movimientos en los espejos por segundo. Aquí es un proceso lento para mover los espejos, pero con eso podemos corregir el frente de onda para tener la ciencia, para un frente de onda con la suficiente precisión para poder hacer la ciencia que queremos. Entonces, fue utilizar históricamente estos algoritmos y mejorar los algoritmos que se usaron para el telescopio espacial Hubble para corregir las aberraciones en el espejo. Ahorita nosotros utilizamos eso activamente en el James Webb para corregir el frente de onda. Que irónicamente esa recuperación de la fase que mencionas, hay una heredera mucho más sencilla hoy en día en la tecnología de muchos teléfonos celulares, que es el autofoco por detección de fase, el Face Detection Autofocus, que se utiliza en muchos teléfonos de gama media y gama alta, precisamente enfocar la imagen con algoritmos que permiten calcular y detectar la fase de los fotones que están llegándole a la cámara. O sea, ahí se puede ver el público en general como tecnología, como mencionabas, que se aprendió y se tuvo que implementar
el telescopio espacial Hubble, eventualmente se convierte en algo miniaturizable, miniaturizado y que se usa en algo que ni siquiera se piensa. Exacto, y bueno, como tú dices también, los avances tecnológicos, los avances en materiales, en computación, en tiempo de cálculo, y el único nivel extra de complicación es que las aberraciones tienen muchísimos términos. Entonces, para el Hubble, depende de la ciencia que tú quieras hacer, estamos hablando que nosotros tenemos que reducir esa diferencia de caminos del frente de onda, estamos hablando de unas decenas de nanómetros. Esa es una precisión realmente impresionante que tenemos que tener para poder lograr la ciencia que necesitamos. Porque ¿qué es la ciencia que queremos? La ciencia es, imagínate, detectar moléculas en las atmósferas de planetas distantes, ¿no? O detectar la luz de las primeras estrellas. Entonces, para ese momento, todos los factores, todos los términos que pueden crear ciertas aberraciones en el frente de onda van a tener un efecto en la ciencia que tú quieres hacer, a este nivel de precisión que estamos hablando. Que por lo que se ha dicho del telescopio James Webb, ese nivel de precisión, bueno, puede que para nosotros que no estamos tan cercanos a esos temas sea difícil de imaginar, pero yo me quedé con pues una ejemplificación del poder del telescopio que leí y vi repetida en varios lugares, que se podría detectar un abejorro en la superficie de la Luna, ¿no? El calor de un abejorro en la superficie de la Luna. O sea, de ese nivel de precisión estamos hablando. Sí, exacto. Y eso pasa con el James Webb, y a medida que empecemos a sacar ciencia vamos a ver más de estas cosas. Y a mí me encanta ese tipo de analogías porque realmente te ayudan a entender. Por ejemplo, cuando se hablaba del telescopio Kepler y se ve el telescopio espacial Kepler para la búsqueda de planetas y se trata de ver, ellos decían, por ejemplo, es como detectar a una pulga que se está moviendo en el farol de un carro que está a 100 millas de distancia donde tú estás tú. O sea, ese nivel de sensibilidad Exacto. estamos detectando. O que el James o el Hubble es tan estable que no se mueve más que la milésima parte de un cabello que esté puesto a 1 milla de distancia donde uno está. Entonces, esas son las precisiones con las que estamos hablando, que realmente cuando las pones en esos términos más coloquiales, suenan casi como ciencia ficción, ¿no? Pero la realidad es que esos son los niveles a los cuales tú necesitas hacer ciencia para obtener los resultados que quieres, ¿no? Que son resultados que siempre están en el límite del entendimiento, no simplemente de astronomía, por el entendimiento, un entendimiento acumulado de nosotros como humanidad, ¿no? Definitivamente. Sí, claro. Digamos, un poco en el fondo, nosotros esperamos que los telescopios que vayan surgiendo vayan siendo cada vez mejores, mucho más sensibles, pero de todos modos no podemos dejar de sorprendernos con los niveles que alcanzan y eso realmente es fascinante. Y claro, aquí nos gustaría pasar a que nos contaras un poco más a detalle tu participación en este gran proyecto que es el telescopio James Webb. Ya nos estuviste hablando mucho al respecto de este tema de la corrección del frente de onda del telescopio, pero quizá lo podemos conectar con tus intereses de investigación, que lo que nos contabas antes de entrar a grabar era que a ti te interesa la observación de galaxias activas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú esperas que el telescopio pueda ayudarte en esas preguntas de investigación que te estás planteando al respecto de ese tema? Sí, muy interesante. Bueno, desde un punto de vista, digamos, general, las galaxias activas son galaxias que en casi todas las galaxias se cree que tienen agujeros negros supermasivos en su centro. Y las galaxias activas, estos agujeros tienen un disco de acreción, un disco de materia. Ese material está siendo calentado, tiene viscosidad, son discos gruesos que están girando alrededor del agujero negro. Y esa interacción de esa materia en las proximidades del agujero negro crean una cantidad de energía impresionante. Es decir, es tanta energía lo que crean estos agujeros negros activos que podrían, de cierta forma, por muchos órdenes de magnitud, ser mucha más energía de lo que emitirían todas las estrellas combinadas de la misma galaxia.
Entonces se cree que estos agujeros negros activos o estas galaxias activas, de las cuales las que de repente la gente conoce más son los quasars o los cuásares, este tipo de Cuásares. galaxias. Estas galaxias se cree que en algún momento fueron fuentes de ionización en el universo temprano. Es decir, porque como emiten tanta radiación, de alguna forma iluminaron o ayudaron a iluminar ese universo naciente desde el inicio. Entonces, una de las primeras cosas que quiere el James Webb es entender, es casi como la pregunta del huevo y la gallina. Realmente no es una pregunta, ya está biológicamente bien determinado, ¿no? Pero digamos en el sentido de qué fue primero. ¿Cómo tú generas las primeras galaxias? ¿Tú generas las primeras galaxias a través de agujeros negros supermasivos o tú generas las primeras galaxias a través de un cúmulo de estrellas y de ahí se forman estos agujeros supermasivos? Y una vez que se generan estos agujeros supermasivos, ¿cuál era el censo o la población de agujeros negros activos en el universo cercano? ¿Ellos contribuyeron a la formación o a la expansión del universo o contribuyen a esta radiación de fondo que nosotros observamos no nada más en el radio o en los micros, sino que observamos en los rayos X, en otras longitudes de onda, ¿no? Entonces es muy importante desde el punto de vista de las galaxias activas entender ese proceso evolutivo, porque también el agujero negro supermasivo y el agujero activo influyen en la evolución de la galaxia. Cuando este agujero se alimenta, él se alimenta de las estrellas, del material que está alrededor, y ese material en la galaxia es el mismo material que forma las estrellas. Pero nosotros pensamos que si el agujero negro se vuelve muy grande y emite mucha radiación, eventualmente puede simplemente comerse, devorarse todo ese material que está dentro de la galaxia y la galaxia deja de formar estrellas. Eso es lo que conocemos como galaxias elípticas, por ejemplo, donde la formación estelar ha bajado mucho en magnitud. Y donde entonces tenemos agujeros negros supermasivos de 10 a la 10 masas solares, miles de millones de masas solares, y ya dejaron de comer y simplemente la galaxia existe en un estado donde simplemente existe en el universo, no está formando más estrellas activamente y el agujeros negros en su interior ya no están creciendo. Entonces es importante entender eso. Vista técnico más específico, hay instrumentos en el James Webb que tienen la habilidad de estudiar a detalle lo que son las galaxias activas. Por ejemplo, uno de los instrumentos que yo estoy muy interesado, hay un instrumento que se llama en inglés es NIRISS, que es un instrumento en el infrarrojo cercano para hacer espectroscopía sin apertura en el infrarrojo. Y en ese telescopio hay una máscara. En ese instrumento hay una máscara que lo que crea es una especie de interferometría con el James Webb. Es decir, él bloquea la luz de los 18 segmentos, bloquea la luz de varios de esos segmentos y utiliza un patrón de segmentos visibles, es decir, utiliza 7 segmentos visibles nada más. Y con esos segmentos es como si tuvieras una especie de telescopio ALMA, como el que está en Chile, que son antenas para crear interferometría, como si crearas pequeños, están separados dentro de esa máscara y entre ellos puedes hacer interferometría. Y eso te da una gran sensibilidad y una gran precisión o resolución angular. Entonces, gracias a eso nosotros podemos estudiar qué es lo que pasa con la materia, con la radiación, con los elementos cerca de los agujeros negros activos. Entonces, para mí eso es un tema súper interesante porque de una forma también los científicos utilizan ese mismo método de interferometría con el James Webb para estudiar los planetas cerca de las estrellas. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero para estudiar el material que orbita alrededor de los agujeros negros masivos en el centro de las galaxias. ¿Y cuál dirías que es la principal pregunta que te gustaría contestar con ese tipo de observaciones, Marcia? Bueno, como mencioné antes, la idea de estos agujeros activos es que pueden afectar la evolución de la galaxia como tal, porque emiten realmente una cantidad impresionante de material. Uh-huh. Pero ¿cuál? Esa radiación desde el centro del agujero negro, estamos hablando de una región que es mucho más pequeña que nuestro sistema solar. Imagínate una región del tamaño de nuestro sistema solar o más pequeño,
pero que pueda afectar a una galaxia entera. Entonces todavía ese mecanismo de interacción, ese mecanismo de cómo la energía se propaga, cómo el momento, cómo la fuerza o el cambio de momento se propaga desde el centro de la galaxia, a través de toda la galaxia, no está claro en general. Eso debe depender de qué tanta fuerza tiene el agujero, qué tanta potencia tiene el agujero negro, y también depende de cómo es la composición, la geometría de la galaxia como tal. Pero ese mecanismo en el cual tú o puedes tener una expansión rápida que sea tan rápida que no permite termalizar la energía de expansión y básicamente de cierta forma atropella las estrellas, atropella esa radiación, atropella todo lo que se encuentra por su paso, o es un mecanismo más lento que va termalizando, va calentando todo su entorno, y al calentar el entorno también de alguna forma para un poco la formación estelar. O sea, esa interacción es interesante saber. Y también la geometría, ¿no? La geometría de cómo son esas regiones alrededor del centro del agujero negro es un tema que es importante, porque dependiendo de esa geometría es que nosotros vamos a poder entender estos mecanismos en cómo interactúan las distintas capas, por decirlo de alguna forma, en estas galaxias activas. Entonces nos va a acercar mucho más al conocimiento de esa interacción de cada galaxia con su agujero negro supermasivo, ¿no? Lo vamos a poder comprender a mucho más profundidad. Exacto, y eso es lo que nos permite es eventualmente entender la evolución del universo. Claro. Entender cómo las galaxias evolucionaron a llegar a las galaxias que vemos hoy en día. ¿Cuál es el efecto de estos agujeros negros en las galaxias hoy en día? Claro, como dije, esa es mi razón particular, porque es la ciencia que yo estudio. Sin embargo, yo pienso que todo el mundo está esperando la detección de atmósferas en planetas fuera del sistema solar, por ejemplo. Y vamos a tener el equivalente. Recuérdate que el Hubble creó estas imágenes del campo ultralejano del Hubble, donde nosotros observamos todos esos puntos minúsculos de luz que son puras galaxias. Esa misma imagen va a existir con el James Webb en el infrarrojo, y vamos a lograr realmente ver las primeras galaxias y las primeras estrellas que se formaron en el origen del universo. Entonces, de ahí va a salir una ciencia. Nosotros siempre se pueden plantear los temas generales que ayudan a generar las misiones espaciales, pero realmente de aquí van a salir ciencias nuevas y temas nuevos que todavía nosotros no podemos entender, claro, porque son cosas que van a salir nuevas. Yo pienso que es eso desconocido, que también es algo que me llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a descubrir nuevo que no teníamos ni idea hace años de que podía suceder, ¿no? Sí, y ese es uno de los temas más interesantes de la ciencia en general, pero en particular de la astronomía, que tiende a ser fascinante para el público en general, y es porque es una combinación bastante peculiar de tecnología, aplicaciones tecnológicas fascinantes, como precisamente lo que mencionabas de tu trabajo con los espejos y cómo se doblan, cómo se controla su geometría, el trabajo de óptica, y en la observación de fenómenos francamente extremos. O sea, como mencionabas, los agujeros negros supermasivos, algo del tamaño de nuestro sistema solar, que es capaz de influir gravitacionalmente sobre toda una galaxia. Y eso es algo que, como mencionaba también, ustedes están estudiando señales en el infrarrojo que originalmente, como mencionabas, eran del universo temprano y que son herederos de la gran explosión, y por lo tanto, o sea, nos llevan, con la astronomía nos llevan hacen al mismo tiempo trabajo de historiadores, de historiadores de nuestro universo, y también estudian estos fenómenos tan extremos como los agujeros negros supermasivos, la gran explosión y todo esto que de nuevo son difíciles de conectar en la cabeza de alguien
está simplemente viendo su teléfono o escuchando este podcast en el planeta Tierra y tiene esos problemas mundanos, pero que, como mencionas, llevan a descubrimientos que influyen en el día a día y que nos permiten saber nuestro lugar en el universo, ¿no? Es la belleza de los extremos y de la locura histórica que tiene la astronomía. Sí, bueno, y también si te pones a ver, por ejemplo, el cambio radical que ha dado la astronomía gracias a estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, hace 10 años nosotros no sabíamos que existían tantos planetas como la Tierra, o que planetas como la Tierra, planetas terrestres o estas supertierras eran tan comunes en nuestra galaxia, ¿no? Y eso no se sabía hace 10 años, no se sabía la cantidad de sistemas planetarios que pueden existir con la diferencia tan radical entre las estrellas. No se pensaba que estrellas enanas rojas podrían tener, por ejemplo, sistemas planetarios o otro tipo de estrellas. Claro, lo que nosotros conocemos es nuestro Sol en una estrella, en una secuencia, la secuencia principal, pero la gama, la tasa, el cambio de sistemas planetarios alrededor de todo este tipo de estrellas, eso es algo que es relativamente nuevo en los últimos años simplemente. Entonces eso te cambia la concepción del universo, porque ya no es nosotros en la Tierra, sino nosotros pensando que nuestra galaxia tiene miles de millones de estrellas y que realmente nuestro planeta o planetas terrestres son relativamente comunes. Entonces estamos hablando de, imagínate la posibilidad de millones de planetas, y nosotros somos cuando ves ese campo ultra profundo del Hubble, nosotros somos una de miles de millones de galaxias. Entonces, simplemente con este cambio astronómico en tecnologías, en entendimiento, en algoritmos, en computación, en materiales, en todo, nos ha dado a nosotros una expansión del universo, casi equivalente a la que hizo Copérnico o a la que habrá hecho Galileo o esta gente hace miles de años, donde nosotros ya no somos simplemente el centro del universo. Nosotros cada vez hemos ido pasando de lugares y ahora entendemos realmente nuestra posición en función de todos estos planetas que existen fuera de nuestro sistema solar. Y con respecto a eso, Marcio, quería preguntarte precisamente ese peso que tiene la astronomía en el imaginario popular, de aquellos que están fascinados por la ciencia. Normalmente esas imágenes que tiene la gente de la ciencia vienen precisamente de ustedes. Y quería preguntarte un poquito acerca de la labor de cómo han comunicado ustedes los resultados o la investigación que ustedes han realizado al público en general. Tú antes, cuando iniciamos la comunicación para esta conversación, nos habías enviado una página web que vamos a compartir con nuestros escuchas, en la que contaban, nos explicabas en qué consistía el trabajo que hacías precisamente para los frentes de onda del telescopio. Entonces, quería preguntarte un poco cómo ves la conciencia institucional a la hora de la comunicación de la ciencia, de ustedes que son los científicos que están, si lo quieres, en el frente de batalla. ¿Cómo ves la comunicación de la ciencia dentro de ese contexto institucional de un lugar que se dedica fuertemente a la investigación de la ciencia? En el caso en particular del instituto donde yo trabajo, en Baltimore, ellos tienen programas que abarcan realmente una gran variedad de la ciencia en la comunidad, no nada más en la comunidad local, pero en Estados Unidos la comunidad a nivel mundial, donde ellos hacen realmente una labor bastante ejemplar en cuanto a la divulgación científica. No nada más desde el punto de vista a través del Internet, de tratar de mantener un canal abierto de comunicación con el público, que de cierta manera también hay una obligación casi gubernamental en el sentido de que realmente toda esta plata que se está utilizando para crear James Webb viene de los taxes que paga la gente aquí en Estados Unidos. Sí, y entonces siempre se busca una retribución desde el punto de vista que se le explique a la gente que al final son los dueños de este telescopio, se le explique lo que se está haciendo, la ciencia que va a hacer, ¿no? Los beneficios que pueden tener, etcétera. Pero también tienen una componente local
donde se hacen proyectos para tutoría para estudiantes en las escuelas cercanas al instituto o para estudiantes que vengan y hagan pasantías de verano en el instituto para aprender sobre la ciencia. Hay programas de lo que llaman STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para minorías o para grupos que han sido no bien representados en las ciencias aquí en Estados Unidos. Entonces ellos tienen una gama bastante amplia para involucrar a las distintas partes de la sociedad en la investigación científica. Ahora la pregunta, ¿es eso suficiente? ¿Se podría hacer más? Siempre se puede hacer más. Y yo pienso que muchas instituciones sienten que tienen esa responsabilidad de lograr difundir la ciencia, porque es lograr mantener el entusiasmo en la ciencia, en todas estas nuevas tecnologías, que al final son ellos mismos las que están pagando, ¿no? Hace poco nosotros oímos, estará el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, y algunos de los comentarios que yo oí cuando hablaba, cierto, con algunos de los astronautas o hay gente hablando sobre esto, es lo difícil que es mantener la motivación de la gente en general o de la población en general en estos temas científicos, porque tú tienes un pico, ¿no? Tú tienes este gran pico donde sucede un evento único como la llegada del hombre a la luna. ¿Cómo mantenerte en ese momento de emoción para que la gente siga utilizando eso, ¿no? Y no de repente después de los años caer y entrar en otro donde realmente nadie se ocupa de eso y entonces tenemos una especie de brecha en los estudios de la Luna, por ejemplo, en ese caso. Y eso es lo que queremos que no suceda con el James Webb, tratar de mantener la motivación. Y yo pienso que en general la astronomía es tratar de mantener esa motivación que existe ahí, porque realmente para mí yo pienso que la astronomía es un tema fascinante. Como tú dijiste, es algo que nutre la imaginación de mucha gente. Yo creo que hoy en día todo el mundo conoce al telescopio espacial Hubble, o por lo menos ha visto alguna imagen del Hubble. Entonces, ¿cómo mantener esa motivación? Yo creo que es algo muy importante, no nada más la motivación de la gente hoy en día, sino de las nuevas generaciones. De repente mis hijos van a trabajar con imágenes del James Webb, o los niños que pueden estar oyendo este podcast o que ven las noticias hoy en día, esos niños que en algún momento oyeron a Carl Sagan en los 80 y de repente, como en mi caso, ¿qué necesitamos motivarlas? ¿Qué les necesitamos dar hoy en día para seguir la motivación en la ciencia? ¿No? No nada más en astronomía en general, pero sino la ciencia en general, ¿no? Y eso es un tema que es bastante complicado y yo pienso que parte de la revista Persea, ¿no? Es tratar también mantener esa motivación de darle la información a la gente, de mantener a la gente informada, que es un punto clave, ¿no? Que sí se pueden hacer este tipo de descubrimientos, que uno sí puede lograr hacer este tipo de ciencias que eventualmente pueden cambiar, revolucionar nuestra visión. Definitivamente, y ahora que tocas, Marcio, precisamente el tema de cómo motivar o incluir a distintos sectores poblacionales, pues nosotros aquí en Persea nos interesa mucho el tema de los científicos latinoamericanos y de la ciencia hecha en Latinoamérica o por científicos latinoamericanos. Y algo que no queremos dejar de preguntarte tiene que ver con cómo, ¿qué percibes tú que haría falta o cómo se podría hacer para que más científicos latinos o quizá más jóvenes interesados en hacer ciencia puedan entrarle a estos grandes proyectos que están llamados a pues, cambiarle la cara a sus disciplinas científicas, como puede ser el telescopio James Webb? ¿Qué pensarías tú que hace falta para poder incluir o para que más latinoamericanos se incluyan en estos grandes proyectos de la ciencia? Sí, una pregunta complicada que tiene seguramente varias partes, ¿no? Sí. Desde un punto de vista local, yo me imagino que siempre tiene que haber es un proceso informativo muy importante, desde el punto de vista donde los estudiantes conozcan qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer, y que tengan acceso a acceso a esta información, ya sea desde un punto de vista educativo formal en el salón
o desde el punto O de de vista difusión informal, de y educación, de divulgación. difusión, de divulgación, ¿no? Pero tener acceso a esta información es muy importante. Ahora, esta información aislada realmente no te lleva a nada, sino esa información tiene que estar unida con un esfuerzo coordinado de contactos, una especie de red de contactos donde esta persona, aparte de tener acceso a esta información, pudiera ir a hablar personal con alguien, ¿no? Tener acceso a esta tecnología físicamente, donde tú puedas ir a hacer de repente pasantías, donde puedas tener proyectos de investigación, donde tú te puedes involucrar desde el colegio, donde de repente tu proyecto de feria de ciencia es crear un telescopio o utilizar computadoras para programar algo, ¿no? Involucrarte, pero para lograr involucrarte no es necesario nada más la información, sino tener a alguien, una especie de mentor, una especie de red de mentores que te puedan recomendar, que te puedan dar consejos, que te puedan ayudar, que te puedan guiar en ese camino, ¿no? Y de esa forma tú vas logrando localmente de por lo menos darle las opciones, enseñarle cuáles son las opciones a los estudiantes, ¿no? Y de repente enfocarte en ciertos grupos que históricamente siempre han sido marginalizados en cuanto a las ciencias, por cuestiones sociales o culturales o económicas, se sienten que no pueden formar parte de esa comunidad científica. Entonces yo creo que es un punto de vista local y claro, eso se tiene que expandir a un punto de vista, a un punto de vista global, porque la ciencia realmente no es local, la ciencia es global. Yo pienso que una de las definiciones más importantes de hacer ciencia o en la ciencia como tal es esa colaboración, una colaboración que tiene que existir entre todo el mundo, ¿no? Es intrínseco del proceso científico la colaboración. Entonces es importante entonces unir a estas personas con esta red global de científicos, donde las oportunidades son mucho más de las que tú puedes hacer locales, oportunidades en cuanto a trabajo, cuáles son las opciones de trabajo que tú puedes tener, porque de repente mucha gente está desinformada en cuáles son mis opciones como científico. Estoy muy limitado, de repente piensan que están limitados a qué es lo que ellos pueden hacer como científicos. Me puedo ganar la vida desde un punto de vista práctico como científico, ¿no? Puedo mantener a mi familia como científico. Entonces es un tema complejo que necesita ser abordado en distintas facetas, ¿no? Pero sí se puede hacer y yo pienso que esta concepción ha cambiado mucho en los últimos años gracias a la tecnología, gracias al acceso a las tecnologías. Ahorita es muy sencillo, es muy fácil tener acceso a esta tecnología. Cuando yo traté de estudiar astronomía en Venezuela en los 90, no existía el internet como existe ahorita, que yo hubiese podido ir en distintas universidades o de repente mandarle un email a un colaborador y decir, mira, quisiera hacer un proyecto y de repente esa persona me hubiese mandado una libreta de Python para yo trabajar en eso y hacer un proyecto y lo hubiese hecho en mi computadora en mi casa sin ningún problema. Eso ahorita es una realidad, ¿no? Entonces pienso que hoy en día con la tecnología que tenemos y realmente con las ganas que tienen muchos investigadores, yo siento que realmente los investigadores realmente quieren difundir su ciencia. Yo creo que es algo muy fundamental del investigador difundir lo que ellos hacen, no nada más a un nivel técnico científico muy particular, a un nivel global, donde yo pienso que muchos científicos, si no la mayoría, realmente están interesados en difundir y tener esa componente extra de difusión a los estudiantes, a otras comunidades de sus proyectos científicos. Yo pienso que sí se puede hacer, pero realmente es un tema que necesita una coordinación bastante fuerte y mucho trabajo, ¿no? No es algo que se puede desarrollar en un par de meses o es algo que tú empiezas y abandonas a los 2 meses, es algo que tú tienes que hacer por muchos años y continuarlo hasta que tú veas un cambio y eventualmente la inercia de ese cambio esperemos que se tenga y ya se puede seguir adelante con esa misma inercia. Sí, definitivamente. Y como bien dices, tener esta concepción de la ciencia pues como un gran esfuerzo colectivo, donde para colaborar en ella pues sí se trata de insertarse en esta comunidad, en esos grupos y para los interesados aprovechar esa idea, ¿no? La idea de que hay mucha gente que puede abrirte la puerta, puede darte la mano, incluso jalarte, ¿no? Y llevarte. Y que parece que para los jóvenes latinoamericanos interesados, pues siempre pueden hacer uso de ese trabajo que
investigadores de mayor edad, con más experiencia, hicieron antes, ¿no? Ese trabajo, no solo el científico, sino el de crear redes. Exactamente. Yo pienso que eso es muy importante. Yo pienso que también ser proactivo, ¿no? Tener esa iniciativa del estudiante de querer y mandar emails y contactar a los profesores. Y bueno, y también familiarizarte con el rechazo, ¿no? Porque es algo parte normal. Sí. Uno tiene que, bueno, seguir adelante. Uno tiene una meta y tú quieres hacer esa meta. Yo a veces le digo a los estudiantes mira, lo importante es que tú tengas tus objetivos y tus metas. El camino por el cual tú llegas ahí va a ser distinto para todo el mundo. Lo importante es que tú logres visualizarte a ti haciendo lo que a ti te gusta, lo que a ti te motiva, lo que a ti te apasiona. Y después simplemente busca ayuda en cómo llegar a ese camino. Hay distintas formas de llegar al mismo camino, muchísimas formas, depende de cada persona. Cada quien tiene que buscar su forma de hacerlo. Y simplemente, como tú dices, apoyarse de la gente que ya ha vivido algo parecido o que ya ha pasado por algo similar y que están dispuestos a ayudarte, porque realmente hay mucha gente dispuesta a ayudar a los investigadores o a los estudiantes, a la gente joven que quiere involucrarse en estos temas. No nada más en astronomía, ¿no? O claramente, sino en ciencia en general. Sí, como mencionabas, en el contexto precisamente de cómo atraer a los jóvenes a la investigación científica, básicamente los 3 ingredientes que según entiendo son claves a la hora de la educación, que es primero el acceso a la información, que como ya mencionaste, ha mejorado muchísimo en los últimos años. Luego, esta parte en la que elaboraste bastante, que es el acceso también a las personas que han tenido, que tienen la experiencia, que tienen el conocimiento, que los investigadores, y finalmente, y como mencionaban también al final, y también lo comentaba Víctor, es tener acceso a pares, personas que tengan el mismo interés que tú, que te motiven y que sirvan para que, a manera de comparación, de competencia amigable y de colaboración, para poder entre todos aprender aprender cosas nuevas, ¿no? Desde el estudiante en el colegio, en las aulas, hasta las redes mundiales de investigadores, como precisamente en proyectos como el James Webb. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por haber tomado este tiempo para conversar con nosotros, Marcio. Bueno, muchísimas gracias y bueno, invito a toda la gente a contactarme directamente o meterse en internet, ver todo lo que tenemos sobre el James Webb, sobre las tecnologías. Hay muchas páginas interesantes de la NASA donde explican qué nuevas tecnologías fueron creadas para el James Webb y de las cuales pueden tener aplicaciones, y en general qué tecnologías espaciales se han desarrollado que tenemos hoy en día en nuestra casa. En cualquier casa se consiguen tecnologías espaciales, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Esto es simplemente ni siquiera la punta del iceberg, me imagino. No sé, esto es un cubito de hielo encima del iceberg de cuánto se puede entender Sí. y cuánto se puede apreciar. Lo importante es que la gente vea el James Webb o todas estas tecnologías nuevas que vienen ahorita y tengan esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad de qué nos depara el futuro en los próximos años, qué descubrimiento nuevo vamos a hacer y qué se está haciendo en América del Sur. Por ejemplo, en Chile tenemos estos telescopios gigantescos que vienen ahorita, ¿no? Y en Hawái también tenemos el telescopio de 30 metros y tenemos ALMA, estos telescopios gigantescos. Bueno, la imagen del primer agujero negro que se generó es un telescopio que es del tamaño del planeta Tierra literalmente, ¿no? Usando esto interferometría, utilizando antenas en distintos países, se logró reconstruir una imagen de la fase de esta longitudes de onda con un telescopio del tamaño efectivamente casi del tamaño de la Tierra, ¿no? Y esas son cosas para maravillarse. Yo pienso que uno se tiene que maravillar con todo eso. Cuando estaban hablando aquí justamente en la Fundación de las Ciencias aquí en Estados Unidos, que fue parte de lo que financió ese proyecto para la primera imagen del agujero negro, estaban diciendo que la resolución de ese telescopio era lo suficiente como para leer una moneda que tú pusieras en California, leerla desde Washington, D.C. Es decir, desde la costa este hasta la costa oeste de los Estados Unidos hubieses podido leer una moneda.
Entonces imagínate el nivel de resolución que tienes que tener o de precisión en las imágenes para lograr eso, ¿no? Entonces yo pienso que es importante, es despertar la curiosidad. Una vez que tú tengas eso, simplemente sigue buscando tu motivación y seguir adelante, ¿no? Entonces me encanta poder hablar sobre estos temas y me encanta que ustedes hablen en Persea sobre esto porque yo pienso que es importante especialmente para la gente que habla español. En español es importante que la gente entienda que sí se puede hacer ciencia de altura y que hay mucha gente haciendo eso todos los días. Sí, no, a nosotros también nos encanta que nos hayas contado y que nos hayas compartido este entusiasmo. Definitivamente, en cuanto se lance la misión y el telescopio está llamado a 2021, ¿verdad? Sí, cierto, 2021. En ese par de años, pues igual estaremos contactándote de nuevo, Marcio, o antes también, claro, para seguir hablando de estos temas. Te agradecemos muchísimo por esta charla. Bueno, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, Jesús. Y bueno, sí, espero que estemos hablando y la mejor de la suerte para el James Webb, que sí, lo logremos lanzar y todo. Sí. Oye, no sé si quieras compartirnos algún método de contacto personal, alguna red social o un correo quizá para alguien interesado. Bueno, si ustedes utilizan Google con mi nombre, aparezco por ahí, y en Twitter tengo una cuenta que es Marcio Meléndez. En Twitter, si ponen Marcio Meléndez astronomía o astrónomo o astro, debería aparecer en varios lugares por ahí. Y fantástico. Ahí aparece mi email y mi forma de contacto. Ajá, muy bien, buenísimo. Excelente, bueno, muchísimas gracias entonces también a Marcio y a Víctor por esta conversación. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas más en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación de la ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Muchísimas gracias. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.